Capítulo 55. Gusano de piedra debajo de la montaña. Patrocinado por Anón I y Natanael. En la naturaleza, los vulnerables y débiles eran más propensos a los ataques. Así que Xiao Xuan había estado prestando atención extra a los alrededores. Era solo un chico recién despertado, y en los ojos de los animales, especialmente de las bestias feroces, era uno de los dos más débiles del grupo. Cuando llegaron al otro lado de la cuenca, ya casi era el anochecer. Xiao Xuan pensó que habría una cueva para descansar. Después de todo, la regla del equipo de cacería era no cazar de noche. Quedarse fuera de noche era demasiado peligroso, y descansar sin una cueva también parecía inseguro en ese entorno. Para sorpresa de Xiao Xuan, la cueva de la segunda ubicación no estaba en este lado de la montaña. La segunda ubicación de cacería estaba al otro lado de la montaña, pero Xiao Xuan miró hacia la cima de la montaña, cuya cumbre y fronteras no se veían en absoluto. Subir por esa montaña sería extremadamente difícil para ellos, incluso con la fuerza de un guerrero totémico. Podría tomarles más de un día entero llegar. Además, ya era tarde, y unos ojos brillantes los observaban desde el bosque. En lugar de detenerse, Mai continuó guiando al grupo montaña arriba. Cerca de la ladera, efectivamente había una cueva, una gran cueva que no se había formado de manera natural ni había sido excavada por personas de la tribu. De hecho, había sido perforada por algún tipo de criatura. Específicamente, era un pasaje. Cada vez que los grupos de cazadores venían aquí, tenían que atravesar la montaña para llegar al otro lado. En la pared, cerca de la entrada de la cueva, había una gran cantidad de nombres tallados. Al final de la lista, Xiao Xuan encontró el nombre de Mai tallado en la pared. Cada líder de grupo tallaba su nombre en la pared cuando guiaba a su grupo a través del pasaje. Todos los nombres de arriba habían sido tallados por antiguos líderes de grupos de cazadores. Cuando Mai sea demasiado viejo para seguir siendo el líder del grupo de caza, se seleccionará a un nuevo líder, y este tallará su nombre después del de Mai cuando venga aquí algún día. Para ellos, era un símbolo de honor. Antes de entrar en la cueva, los guerreros del grupo de caza debían realizar una pequeña ceremonia para mostrar su gratitud hacia los ancestros que habían establecido esta ruta de caza. Mai colocó la larga lanza junto a sus pies y se arrodilló sobre una rodilla. Con las palmas de las manos enfrentadas, levantó las manos frente a su frente e inclinó la cabeza hacia la pared llena de nombres. A nuestros ancestros. Gracias a los ancestros. Xiao Xuan siguió el ejemplo de los otros guerreros del grupo de caza y realizó el mismo saludo para mostrar su gratitud. Se dice que cada ruta de caza que seguían los grupos de cazadores fue establecida por los ancestros. Hace mucho tiempo, cuando no había suficientes hombres en la tribu y no había muchos grupos de caza, cada vez que salían a cazar, probaban rutas nuevas. Un día tomaban una ruta, al siguiente otra diferente. Más tarde, con más gente en los grupos de caza, se formaron equipos diferentes, y cada grupo de caza seguía una de las rutas establecidas por sus ancestros. La razón para seguir las rutas era evitar factores impredecibles e inesperados. ¿Qué tipos de animales vivían a lo largo de la ruta? ¿Cuántos de ellos eran bestias feroces? ¿Cómo era la geografía? Todas esas preguntas podían responderse con las experiencias transmitidas por generaciones anteriores. Sin embargo, si tomaban una ruta nueva, podrían no reaccionar rápidamente ante incidentes, lo que llevaría a grandes pérdidas. Por supuesto, la ruta de caza era solo una dirección general establecida por los ancestros, y la gente podía tomar decisiones menores a lo largo del camino. Por ejemplo, la ruta del grupo de Mai era subir la montaña donde estaba la primera ubicación, luego atravesar la cuenca y llegar al otro lado de esa montaña. ¿Y si alguien en la tribu tenía ideas propias para establecer una nueva ruta? Bueno, solo si tanto el chamán como el jefe estaban de acuerdo. De lo contrario, los demás deberían olvidarse de eso. ¿Qué? ¿Estás delirando? ¿Intentar crear una nueva ruta de caza por tu cuenta? ¿Acaso eres más fuerte que los ancestros? No, no lo eres. Además, las nuevas rutas de caza no se establecen fácilmente ni libremente. A menos que creas que la ruta antigua no es buena, no tiene sentido.
¿Cómo te atreves a dudar de los ancestros? ¿Acaso buscas la muerte? La gente de la tribu tenía una actitud peculiar y obstinada hacia las cosas transmitidas por los ancestros. Aunque algunas decisiones no parecían muy adecuadas a los ojos de Xiao Xuan, la gente de la tribu las respetaba como reglas sagradas. Además de la lealtad hacia el tótem, la gente de la tribu sentía una reverencia y una confianza inmensa en los ancestros que superaban la imaginación de Xiao Xuan. Incluso si los ancestros salieran de sus tumbas y dijeran que solo hay una luna en el cielo, la gente de la tribu asentiría y estaría de acuerdo sin pensarlo dos veces. Eso también era el resultado de años de educación de lavado de cerebro por parte de los chamanes. Generación tras generación, se transmitían las mismas ideas. Cuando los líderes de grupo estaban en una misión, siempre pensaban que solo podían enfrentar a sus ancestros con integridad si seguían las rutas existentes. Era también una forma de respeto hacia los ancestros que establecieron las rutas de caza. Mirando los nombres en la lista en la entrada de la cueva, aquellos líderes compartían pensamientos similares. Después de entrar en la cueva y encender una fogata, los guerreros del grupo de caza no avanzaron más adentro. Siguiendo las costumbres antiguas, pasarían la noche cerca de la entrada y partirían hacia el interior temprano por la mañana. Atravesar la cueva tomaría algo de tiempo, ya que no era un camino recto. ¿Cómo es posible que haya una cueva que conecte ambos lados de la montaña? Xiao Xuan le preguntó a Langa mientras descansaban junto a la fogata. Esta cueva ya estaba aquí cuando nuestros ancestros vinieron por primera vez. Se dice que en esta montaña vive un gigantesco gusano rey de piedra, y todos los caminos retorcidos de la cueva fueron perforados por él. Langa respondió. ¿Gusano de piedra? Xiao Xuan se sorprendió, porque el pasaje redondo medía al menos 10 metros de altura. Además, Mai y los otros habían mencionado que aparte del pasaje que conectaba ambos lados de la montaña, había muchos otros que subían o bajaban. ¿Quién podría imaginar que una cueva y pasajes de tal escala fueron perforados por un gusano de piedra? ¿De qué tamaño sería? Los gusanos de piedra que Xiao Xuan usaba como cebo para pescar no se podían comparar con este. Sin embargo, era una historia de los ancestros que establecieron esta ruta de caza, y aún no se ha confirmado si realmente existió un gusano de piedra. Entonces, ¿alguno de nuestros ancestros ha visto al gusano de piedra debajo de la montaña? Xiao Xuan preguntó. Habían pasado muchos años desde que el primer grupo de caza vino, e incluso si los guerreros solo usaban la cueva como pasaje, alguien debería haber visto al gusano de piedra, ¿verdad? No creo que nadie lo haya visto. Al ver que Xiao Xuan aún dudaba, Langa explicó más. Pero si escuchas con atención, puedes oír el sonido que produce el gusano rey de piedra. Xiao Xuan escuchó con atención y efectivamente había algunos sonidos zumbantes. Sin embargo, no necesariamente eran causados por el gusano de piedra. Dado que había muchas cuevas y agujeros, cuando el viento entraba por un agujero y salía por otro, también creaba esos sonidos. Aunque su corazón estaba lleno de dudas, Xiao Xuan decidió que no tendría otra respuesta viendo la actitud de Langa. En lugar de discutir con esas personas obstinadas, cambió de tema. Entonces, ¿qué hay al otro lado de la montaña? ¿Hay alguna diferencia? Como era de esperar, la atención de Langa se desvió rápidamente. ¿Diferencias? En realidad, la mayor diferencia es que al otro lado hay muchos pájaros gigantes. Langa extendió los brazos para gesticular. Aunque los brazos de Langa eran limitados en longitud, a juzgar por su expresión facial exagerada, Xiao Xuan sabía que los pájaros debían ser bastante grandes. De hecho, recordando con cuidado, Xiao Xuan notó que desde que habían entrado en el bosque, no había muchos pájaros grandes y feroces. Aunque Xiao Xuan pensaba que algunos de los pájaros que vieron eran bastante grandes, según la descripción de Langa, al otro lado de la montaña vivían algunos pájaros aún más grandes y feroces. Quizás las decoraciones de plumas que algunos guerreros usaban en la ceremonia del Festival de la Nieve se obtuvieron al otro lado de la montaña.
Capítulo 56. Tan desafortunado. Después de pasar la noche, el grupo de caza recogió sus cosas y comenzó a atravesar la montaña temprano al día siguiente. Xiao Xuan había dormido bastante bien y no vio nada terrible en sus sueños. Todos, manténganse juntos, especialmente a Xuan y Mao. Esta es su primera vez por este camino, así que necesito que prometan estar muy atentos, porque podrían no tener otra oportunidad de salir si se quedan atrás. Mai dijo con seriedad. No estaba intentando intimidarlos, solo decía la verdad. Incluso varias generaciones de sus ancestros pagaron un precio alto antes de encontrar el camino correcto cuando se estableció esta ruta de caza por primera vez. En este enorme laberinto, numerosos guerreros entraron pero nunca lograron salir. Está bien. Pondremos mucha atención. No te preocupes. Dijo Xiao Xuan. Mao también asintió. En el grupo de caza siempre había sido disciplinado y sabía que era mejor escuchar a los guerreros mayores. Se volvió más oscuro a medida que avanzaban más adentro. Los del grupo de caza se dividieron en varios grupos más pequeños, y en cada uno había alguien sosteniendo una antorcha. Cuando dejaron la entrada atrás, la única fuente de luz provenía de las antorchas. No era muy brillante, pero era suficiente para ver sus pies. Era tal como Mai se lo había descrito a Xiao Xuan. En esta cueva, cuanto más profundo iban, más complicada se volvía. Había muchas intersecciones y cruces. A veces, al hacer un simple giro, encontraban hasta 3 bifurcaciones. Sin embargo, el grupo de caza solo elegía una, la que siempre habían elegido en el pasado. Aunque hubiera más de una vía que conectara con el exterior, alguien que no conociera el camino se perdería fácilmente al entrar. Quizás regresaría a su punto de partida después de caminar en círculos. Probablemente porque había más de una salida, la gente no se sentía asfixiada adentro. Siempre había una ráfaga de brisa con un pulso rítmico que sonaba como el aliento de algún animal grande. Actualmente no veían ninguna criatura agresiva, pero se decía que en esa cueva vivían algunos gusanos y arañas. Los caminos en el interior no solo eran sinuosos, sino que también subían y bajaban constantemente. A veces el sendero descendía, mientras que otras veces había que escalar una pendiente muy empinada. Y durante eso, todos los guerreros totémicos debían prestar atención para no quedarse atrás. Básicamente, los que más conocían el camino eran los guerreros experimentados y mayores del grupo de caza. Los guerreros jóvenes como Lang Ga podrían no recordar el trayecto con claridad. De hecho, alguien había pensado en hacer marcas en la pared antes. Sin embargo, cada vez que volvían a entrar, las marcas hechas la vez anterior habían desaparecido por completo. Todos estos eventos juntos reforzaron la creencia del equipo de caza en la conclusión de los ancestros, que debía haber un gusano rey de piedra viviendo dentro de esa montaña. Era solo que nadie lo había visto todavía. Así que, más adelante, los guerreros del equipo de caza dejaron de intentar dejar marcas en la pared. Además, trataban de ser silenciosos y no hacer ruidos fuertes al pasar por la cueva, para no despertar a esa criatura gigante que vivía dentro. En la tribu, los gusanos de piedra parecían inofensivos. Sin embargo, no era lo mismo con el gusano rey de piedra. ¿De qué otra forma podría llamarse rey? Igual que cuando viajaban por el bosque, Xiao Xuan y Mao iban en el medio del grupo, para recibir mejor protección de los demás. Xiao Xuan usaba su habilidad especial para observar otras partes de la cueva. A veces veía gusanos de tamaño relativamente grande, pero esos gusanos no atacaban al grupo de caza, y los guerreros tampoco los provocaban activamente. Primero, no sabían cuántos insectos similares vivían juntos en la cueva, y sería muy molesto si atraían a un enjambre. Segundo, nadie quería causar alboroto en la cueva, ya que sería un desastre real si despertaban al gran ser en la montaña. Si el camino hubiera sido recto, no les habría tomado tanto tiempo salir, pero en realidad, solo escucharon a Mai decir, «Ya casi llegamos», cuando habían caminado media jornada más. Después de otra curva más, finalmente llegaron a un túnel con una bifurcación. Solo uno de ellos llevaba a la salida, pero en ese momento, ambos pasajes estaban bloqueados por arañas. Era un tipo de araña sin ojos.
Quizás sus ojos se habían degenerado por haber vivido en la oscuridad de la cueva durante muchas generaciones. El cuerpo de esta araña no era grande, pero sí tenía patas bastante largas que podían cubrir la entrada del pasaje. Mai y otros 2 guerreros que iban al frente del grupo usaron antorchas y lanzas largas para amenazar en silencio a las arañas que bloqueaban las entradas. Las arañas sintieron el feroz calor de las llamas que se agitaban hacia ellas y se retiraron. En el pasaje que llevaba al exterior, solo 2 arañas sin ojos bloqueaban el camino. Comparado con el otro pasaje, había muchas menos arañas. Debido a las antorchas que se agitaban, las arañas de ambos lados comenzaron a moverse y amenazaron al grupo de caza, agitando sus pinzas y colmillos. Ignóralas, sigamos adelante. Por su lado, Mai ya había ahuyentado a esas 2 arañas sin ojos y gritó para que los otros guerreros lo siguieran. Basado en su experiencia, las arañas sin ojos rara vez luchaban persistentemente contra los humanos, ya que su presa eran los gusanos en la cueva. Así que en teoría, mientras se mantenían calmados y no las irritaban, podrían evitar un conflicto con un poco de concesión por ambas partes. Sin embargo, el accidente ocurrió justo en ese momento. Xiao Xuan, en el medio del grupo, sintió un escalofrío en el cuello y se alarmó de inmediato. Mirando a las arañas sin ojos con sus pinzas temblando, se dio cuenta de que no eran ellas. Xiao Xuan levantó la vista de repente, solo para ver un látigo negro y sombreado caer como un rayo, y lo único que pudo hacer fue bloquearlo con su espada. Sin embargo, lo envolvió con fuerza y lo arrastró hacia arriba. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, y como la mayoría de los guerreros del grupo de caza estaban concentrados en defenderse de las arañas sin ojos cercanas, nadie esperaba que hubiera algo más arriba. Parecía que no eran las arañas sin ojos, pero quien lo vio no tuvo tiempo de detenerlo. Xuan, Mai. A Xuan se lo llevaron. ¿por qué hay un agujero arriba? No estaba ahí la última vez que entramos. ¿Qué fue eso? En ese momento, el grupo no tenía intención de hacer concesiones. Lucharon con fiereza para repeler a las arañas sin ojos, e incluso hirieron a algunas. Sin embargo, Xiao Xuan había sido arrastrado desde arriba, y no era fácil escalar. Mai ordenó a los otros que se ocuparan de las arañas sin ojos, mientras él escalaba por la pared hacia ese agujero. Un rato después, Mai regresó con el rostro pálido. Cualquiera que fuera la criatura que se llevó a Xiao Xuan, era demasiado rápida para que Mai la siguiera. Cuando Mai llegó arriba, ya se había ido, y los gritos de Xiao Xuan ya no se escuchaban. Además, había diferentes bifurcaciones cuando Mai subió. Cada bifurcación se extendía en direcciones diferentes. Después de varios intentos, Mai tuvo que regresar sin éxito. En el corazón de la montaña, aquellas criaturas que habían vivido en la oscuridad durante mucho tiempo, tenían un entendimiento mucho mejor de la cueva. Mai tuvo que volver al grupo por preocupación por los otros. Era el líder del grupo, después de todo, y tenía que ser responsable de los otros 30 guerreros. Mai regresó para lidiar con el creciente número de arañas sin ojos, junto con los otros en el grupo, después de golpear la pared en un arrebato de ira. La situación se volvía cada vez peor para ellos, y los guerreros del grupo de caza no tenían más opción que salir corriendo por ese pasaje. No estaba lejos de la salida, y todos sabían que ninguna de las arañas los perseguiría afuera, ya que no podían soportar la luz. Era común que un grupo de caza tuviera 1 o 2 bajas. Esta vez le tocó a Xiao Xuan. Más adelante, los otros podrían enfrentar el mismo destino. Guerreros jóvenes como Langa no eran tan sensatos y querían entrar de nuevo para buscar a Xiao Xuan. Sin embargo, los detuvieron los otros. Los guerreros mayores ya estaban acostumbrados a ese tipo de despedidas. Muchos guerreros aún suspiraban en sus mentes. ¿Por qué Xuan tenía que ser tan desafortunado? Estaba en el centro de cada tormenta, y era su primer viaje de caza. No mucho después, la gente del grupo de caza vio rastros de luz, y las arañas sin ojos detuvieron su persecución. Mientras tanto, del otro lado, Xiao Xuan, que había sido arrastrado, tampoco lo estaba pasando bien. Lo que lo había jalado era un tipo de insecto que vivía en la cueva. Era un poco más pequeño que la araña sin ojos, pero igual de feroz y rápido.
Lo que envolvió a Xiao Xuan fue la antena del insecto, en cuya punta había sargentones en forma de gancho. Si no hubiera sido por la reacción rápida de Xiao Xuan de usar la espada para bloquear esos sargentones, podría haberse herido fácilmente al ser arrastrado. La espada y los sargentones incluso produjeron sonidos crepitantes al rozarse. Después de luchar con todas sus fuerzas, Xiao Xuan solo se aflojó un poco. Tras un giro brusco, Xiao Xuan fue lanzado directamente contra una pared de piedra y casi vomitó todo su desayuno. Con dolor por todo el cuerpo, Xiao Xuan se recompuso y finalmente sacó su espada de dientes, que ya había perdido la punta, y la clavó con fuerza en esa antena. ¡Pum! El antena que sujetaba a Xiao Xuan fue cortado, y su dueño comenzó a saltar de dolor por la pérdida de la antena. Mientras tanto, Xiao Xuan finalmente se liberó, pero rodó y cayó en otro agujero, que descendía abruptamente. Antes de que pudiera ponerse de pie, resbaló por esa pendiente. No sabía cuánto tiempo había resbalado, pero cuando finalmente pudo levantarse, Xiao Xuan se sentía mareado y con la vista borrosa. Sentía dolor y molestias por todo el cuerpo, ya que había chocado contra la pared varias veces y había sido arrastrado una larga distancia. Le tomó un tiempo recuperar el aliento, después de lo cual Xiao Xuan quiso regresar por el mismo camino, porque sabía que sería cada vez más peligroso quedarse allí. Justo cuando estaba a punto de escalar la pendiente, Xiao Xuan oyó el sonido de una brisa proveniente de un túnel detrás de él. Era como una brisa, pero con el ritmo de una respiración. Capítulo 57. El gusano rey de piedra. Inicialmente, era solo un leve zumbido indistinto, que podría confundirse fácilmente con otros ruidos en el túnel. Sin embargo, gradualmente se volvió más claro. Xiao Xuan pensó en la historia que había oído de Langa, que decía que había un gusano rey de piedra viviendo en la cueva. Al principio no lo creía del todo. Después de todo, tantos guerreros de caza habían estado allí antes, y ninguno había presenciado al legendario gusano rey de piedra. Incluso en las historias de sus ancestros, era solo una conjetura. Había un zumbido causado por el viento en la cueva. Pero ahora Xiao Xuan estaba seguro de que no era solo el zumbido del viento, sino que también se mezclaba el sonido de una respiración. Además, la respiración sonaba cada vez más cerca y más distinta. Xiao Xuan tensó todo su cuerpo y movió las piernas para escalar por la pendiente. La pendiente y las paredes eran un poco más empinadas y resbaladizas que los caminos que el grupo de caza había seguido, por lo que escalar era más difícil. Xiao Xuan no se atrevió a usar la espada, porque temía que el sonido despertara al gusano rey de piedra. Mai y los otros habían advertido que debían ser lo más silenciosos posible al caminar, y ciertamente tenían razón. El sonido de la respiración se acercaba cada vez más, a una velocidad mucho mayor de lo que Xiao Xuan esperaba, y parecía estar cerca en un instante. El interior estaba un poco húmedo. Un olor a cal llenaba el aire, y el olor se intensificaba con el tiempo. Xiao Xuan podía sentir claramente el aumento de la humedad, mientras que la pared por la que escalaba tenía gotas diminutas de agua, lo que la hacía aún más resbaladiza y hacía que la escalada fuera más difícil. Xiao Xuan finalmente se estabilizó después de resbalar varias veces. Era imposible seguir escalando. Podía sentir una capa de líquido viscoso entre la pared y sus palmas, y lo mismo bajo sus pies. Le costaba mantener el equilibrio. No podía relajarse ni un poco, porque si lo hacía, resbalaría hacia abajo. ¿Qué diablos? No tiene sentido. Un momento antes, la pared en la cueva estaba bien, aunque era un poco más resbaladiza que los caminos por los que solían caminar, y la pendiente era un poco más empinada. No habría sido una tarea difícil para Xiao Xuan escalar, basado en su habilidad. Sin embargo, no había pasado mucho tiempo, y la pared había cambiado tanto, pero en ese momento Xiao Xuan no tenía tiempo para pensar. El aliento rítmico estaba casi debajo de su cuerpo. Xiao Xuan resbaló, rodó y cayó en una superficie relativamente plana, pero después de unos pasos, vio el túnel que se extendía hacia abajo. Xiao Xuan solo podía ver una pequeña parte del túnel desde donde estaba, lo que significaba que no sabía si había bifurcaciones en el camino principal, y si las había, cuántas.
¿Qué debería hacer si realmente era el gusano rey de piedra subiendo? ¿Qué debería hacer si el gusano rey de piedra se arrastraba por el mismo túnel en el que estaba? Xiao Xuan ejerció toda su fuerza en los dedos, y las puntas de sus dedos casi se clavaron en la pared. Pero eso era todo lo que podía hacer, y sus uñas no podían penetrar más. Las piedras eran bastante duras. Quizás podría cavar un poco más si usaba su poder totémico. Sin embargo, Xiao Xuan no se atrevió a hacerlo, porque algunas bestias feroces de alto nivel eran muy sensibles a los poderes totémicos. Mai y los otros no se atrevieron a usar el poder totémico al caminar por la montaña. Xiao Xuan se aferró a la pared. Estaba tan tenso que su cuerpo se puso rígido. En su rostro había una capa de humedad. Quizás eran gotas de agua, quizás era su propio sudor. No hacía calor en la cueva. En cambio, Xiao Xuan sentía que se volvía cada vez más frío. No sabía si el frío era una ilusión suya o si realmente estaba tan frío. Además, el olor a cal se intensificaba con el tiempo. Xiao Xuan levantó la vista y el paisaje en su visión había cambiado. En la opinión de Xiao Xuan, a diferencia de la pared de piedra gris, las gotas de agua parecían de un blanco pálido. Rápidamente el color blanco cubrió la pared de piedra gris, y la cobertura se expandió rápidamente hacia la parte superior, lo que significaba que la parte alta de la cueva estaba experimentando los mismos cambios que la pared de piedra, a la que Xiao Xuan se aferraba. El sonido estaba aún más cerca, y parecía provenir justo de debajo de Xiao Xuan. Junto al sonido de la respiración, también se escuchaba el ruido de algo arrastrándose, como si alguna criatura estuviera gateando. Xiao Xuan se acercó en silencio a la pared y controló cuidadosamente su respiración y latidos cardíacos para ocultar su presencia. Parecía que se había fusionado por completo con el entorno, y aunque Lan Ga y los otros estuvieran justo allí, era probable que no pudieran detectarlo. Al escuchar el sonido de abajo, Xiao Xuan pensó que si esa cosa realmente se acercaba, no le quedaría más remedio que arriesgarlo todo. Si los dedos ya no servían, usaría la espada para mantener el equilibrio. Si la espada no bastaba, agregaría una punta de lanza. De esa manera, debería poder trepar, ¿no? Aunque lo habían arrastrado hasta allí por ese insecto, llevaba todo su equipo consigo. Y aunque probablemente atraería la atención de esa cosa al usar las herramientas, no había otra opción, porque la vida era lo más importante para Xiao Xuan. Además del sonido de la respiración, también parecía haber el latido de un corazón. No era muy fuerte, pero daba la sensación de que te golpeaban el pecho con un martillo, golpe tras golpe, que hacía que la sangre se acelerara y el corazón se acelerara. Era como un tambor de guerra en un campo de batalla silencioso. Toda la cueva parecía empezar a temblar con ese ritmo. La presión llegó justo después del sonido, o quizás podría llamarse un aura. Xiao Xuan tenía dificultades para respirar, como si pesadas nubes oscuras presionaran sobre su cabeza. Sin depender del poder totémico, el físico de Xiao Xuan aún era un poco débil. Justo cuando Xiao Xuan prestaba atención extra al sonido que se acercaba y se preparaba para usar su poder totémico y sacar la espada para trepar, el sonido de la respiración y los latidos cardíacos como truenos se fueron desvaneciendo gradualmente. Parecía que debajo del túnel había otros caminos bifurcados. Afortunadamente, ese gusano piedra rey no vino al túnel donde estaba Xiao Xuan. Cuando los sonidos desaparecieron, Xiao Xuan finalmente relajó sus músculos. Casi le había costado toda su fuerza aguantar antes, y ahora se sentía exhausto. No hubo acción, ni combate, ni matanza, nada en absoluto. Solo se aferró a la pared con todas sus fuerzas, pero fue más agotador que luchar contra el viento negro espinoso. Justo por eso, Xiao Xuan no podía controlar bien sus manos, y en un instante resbaló y cayó en el mismo lugar donde había aterrizado antes. Xiao Xuan escuchó su propio corazón latiendo con fuerza como un tambor. Se calmó después de un rato. Xiao Xuan notó algo y miró hacia arriba, a la pared que había agarrado. En su visión especial, la pared estaba originalmente cubierta de una capa de blancura. Sin embargo, el color blanco se desvanecía, y el cambio ocurría gradualmente, mientras que el blanco se reducía cada vez más. El aire en la cueva volvió a la normalidad,
y se volvió menos húmedo. El olor a cal también desapareció gradualmente. Sintiendo un poco de picazón en la cara, Xiao Xuan miró hacia arriba y frotó la pared, solo para encontrar que caían astillas de piedra y polvo. En ambas palmas también había una capa de fragmentos duros como desechos y una capa de polvo. Al cerrar los puños, sintió que más fragmentos y polvo caían. Xiao Xuan trepó hacia la parte superior, mientras pensaba en algo. Sin la capa de líquido resbaladizo, la escalada se volvió mucho más fácil. Después de examinar cuidadosamente la pared, Xiao Xuan notó que las huellas de sus dedos de cuando trepó habían desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. No es de extrañar que todas las marcas dejadas por los guerreros de la cacería desaparecieran la próxima vez que entraran. Quizás pasó lo mismo. La cueva restauró su apariencia original, como si ninguna criatura hubiera pasado por allí. Xiao Xuan no bajó. En cambio, eligió continuar trepando. Quería ver si podía regresar al camino que el grupo de cacería había tomado antes, trepando. Se esforzó por trepar, pero al observar los alrededores, Xiao Xuan quedó totalmente atónito. Aquí debería ser el lugar donde cortó las antenas de ese insecto. Sin embargo, ahora no había antenas cortadas, ni nada más. Ni insectos, ni arañas ciegas, ni sonidos, ni rastros de ninguna lucha. Era como si todo se hubiera reiniciado. Frente a Xiao Xuan, había 3 caminos bifurcados, que se veían muy similares. No había rastro de ninguna criatura, así que no podía distinguirlos en absoluto. ¿De cuál camino bifurcado lo habían arrastrado hasta allí? Xiao Xuan se esforzó por recordar, pero se dio cuenta de que era imposible. No tenía idea de cuál elegir. Tomando una profunda respiración, Xiao Xuan apretó los puños y maldijo en voz baja. ¡Maldita sea! Capítulo 58. Intuición. Fuera de la cueva, Mai, Langa y los otros estaban esperando. Según las tradiciones de los grupos de cacería, si alguien tenía un accidente dentro, los demás esperarían fuera durante todo un día, después de lo cual continuarían con la cacería. Cada año perdían algunos de sus compañeros, pero la misión de cacería tenía que continuar. Todos eran iguales. A Xuan debería estar bien, ¿verdad? Langa caminaba de un lado a otro en la salida de la cueva, con ansiedad. Quería entrar a buscarlo, pero sin conocer el camino correcto, no serviría de ayuda aunque entrara. Aún no había memorizado la ruta cerca de la entrada y salida, y mucho menos todos esos caminos bifurcados complicados y vueltas dentro. No era tan experto en los túneles y cuevas como los guerreros veteranos como Mai. Ahora, como todos los experimentados tenían las manos atadas, no le quedaba más opción que esperar allí. Xuan es un chico con suerte. Pudo matar a un viento negro espinoso, así que probablemente pueda salir de la montaña. An agregó. Los otros también coincidieron con la misma idea, pero algunos guerreros experimentados tenían una opinión diferente. A diferencia de los guerreros jóvenes como Langa, ellos habían pasado por mucho más, y aunque no lo hubiesen experimentado en persona, habían oído las historias. La situación en la montaña era mucho más complicada que enfrentarse a un viento negro espinoso. Matar a un viento negro espinoso fue más bien un golpe de suerte. Y además, el viento negro espinoso tenía una capacidad de lucha mucho menor en áreas frías, lo que llevó a que Xiao Xuan lo matara. Sin embargo, adentro era una situación diferente. Cuando los ancestros establecieron la ruta de cacería, sacrificaron muchas vidas para finalmente encontrar un camino adecuado. Sin embargo, Xiao Xuan no era más que un chico recién despertado, que participaba en la misión de cacería por primera vez. En cuanto a la capacidad, no era mejor que nadie en el grupo de cacería. Aunque estaban consolando a Langa y a los otros guerreros jóvenes, diciendo que Xuan era un chico con suerte, en lo profundo de sus corazones, esos guerreros experimentados pensaban por qué ese chico tenía tanta mala suerte. Apenas había sobrevivido al viento negro espinoso, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba accidentalmente atrapado en la montaña, sin dejar rastro. La gente nueva se unía, mientras que algunos se iban o incluso morían, dependiendo de su fortuna.
Incluso los ancestros no podían escapar de su destino. ¿Cómo podría A Juan sobrevivir de nuevo? Desde el día en que se estableció esta ruta, nadie había salido después de quedarse atrás. Era una lástima que esta vez se perdiera a un chico talentoso. Esperaban verlo caminar por el camino de la gloria al regresar, pero nadie esperaba que descansara en la montaña para siempre. Bueno, por supuesto, Mai no estaba de buen humor porque habían perdido a alguien en la montaña. Además, era alguien a quien favorecía mucho. Justo porque sabía lo que Xiao Xuan enfrentaba y que nadie había salido antes que él, Mai se sentó allí en silencio. Se arrepentía mucho de no haber sido más cauteloso. Si hubiera notado el agujero arriba, si no hubiera prestado tanta atención a las arañas ciegas, quizás nada habría sucedido. Mientras tanto, Xiao Xuan estaba en un dilema, sin saber qué camino elegir. Había 3 caminos bifurcados, y solo uno de ellos lo llevaría al exterior, desde donde lo habían arrastrado. Y nadie sabía a dónde conducían los otros 2. Un paso en falso, y probablemente no saldría vivo. Xiao Xuan tomó una profunda respiración para calmar sus nervios ansiosos. Recordando sus limitadas experiencias, Xiao Xuan recordó que en la noche en que se despertaron, el chamán les había dicho durante la charla: el poder de la llama os guiará. Como en la antigüedad, nuestros ancestros usaron el fuego para iluminar la noche. Intuición. La intuición traída por la llama. Xiao Xuan activó el poder totémico en su cuerpo, y la llama que envolvía los cuernos del tótem de llamas repentinamente se volvió más brillante en su mente. Xiao Xuan miró fijamente los 3 caminos en silencio. Después de un rato, Xiao Xuan levantó el pie y caminó hacia el camino del medio. La cueva estaba muy tranquila, sin arañas ciegas ni otros tipos de gusanos a la vista. Xiao Xuan caminó por el camino, pero pronto... ¡Maldición! ¿Qué intuición? ¿Qué? ¿El poder de la llama te guiará? ¿Cómo era falso? El chamán era solo un viejo charlatán. Si no tuviera miedo de despertar a ese gusano rey de piedra, Xiao Xuan probablemente maldeciría en voz alta. Había confirmado que el camino que seguía ahora no era el mismo por el que lo habían arrastrado antes. Aunque no recordaba exactamente cuál era, sí se acordaba del número exacto de veces que su cuerpo había chocado contra la pared. Cuando lo arrastraron hasta allí, su cuerpo se golpeaba contra la pared en cada curva. Sin embargo, ahora Xiao Xuan pasaba por más curvas de las que recordaba. Además, los alrededores le resultaban completamente extraños, y no sentía nada familiar. ¿Acaso su intuición estaba fallando? Xiao Xuan se frotó la cabeza mientras se recostaba contra la pared. ¿Por qué tenía tanta mala suerte? No había hecho nada malo en la tribu. De hecho, había ayudado a esos niños débiles en la cueva de los huérfanos. ¿Por qué las cosas malas siempre le pasaban a él? A menos que... Xiao Xuan pensó en la ceremonia ritual del Festival de la Nieve. Mientras los demás rezaban, él estaba pensando en los cambios en su cuerpo. Además, no se unió a la multitud para cantar el canto de la casa, sino que fingió que lo hacía. Tal vez ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. Así que el tótem y la llama de los que hablaba el chamán, que supuestamente protegían a los guerreros, decidieron no protegerlo a él. Eso era una tontería. Si realmente pudieran proteger, entonces los ancestros de las historias de Langa no habrían muerto aquí. Al pensar en eso, el rostro de Xiao Xuan se congeló. Si hubiera luz allí, uno podría haber visto un destello de frialdad en sus ojos. Xiao Xuan estaba recostado contra la pared, pero de repente saltó al aire. Al momento siguiente, el lugar donde había estado parado fue azotado con fuerza por una sombra. La sierra en el extremo de la antena cortaron la pared de piedra produciendo un ruido chirriante. Era ese insecto, el que lo había arrastrado hasta allí. Después de haber sido atrapado una vez, había aprendido la lección. Si caía en la misma trampa por segunda vez, sería un tonto. A los ojos de Xiao Xuan, ese insecto estaba formado por diminutos huesos, y el esqueleto no parecía rígido ni fuerte. Sin embargo, no era así. Esos huesecillos no solo mantenían la carne del insecto unida, sino que también le permitían moverse más rápido, y al hacerlo en el túnel,
apenas producía sonido. Además de los huesecillos, el insecto tenía una capa de caparazón duro en la espalda para protegerse del exterior. Su arma más efectiva eran las antenas, aunque ahora solo tenía una, ya que Xiao Xuan le había cortado la otra antes. Sin embargo, comparado con la armadura de escamas duras del viento negro espinoso, la defensa de este insecto era mucho más vulnerable. Su ventaja era el ataque sorpresa, pero en un combate directo podía ser derrotado. Estaban en el territorio controlado por el gusano rey de piedra. Claro que el gusano rey permitía que algunos seres insignificantes vivieran en la montaña, pero no toleraría nada que representara una amenaza. Obviamente, Xiao Xuan no era el único que guardaba rencor. Aunque odiaba al insecto por haberlo llevado hasta allí, el insecto también le tenía un profundo resentimiento por haberle cortado una antena. Como su antena había fallado al golpear el aire y no alcanzó a Xiao Xuan, el insecto estaba furioso. Emanaba una vibra violenta y se levantó a medias, usando 2 pares de patas para mantener el equilibrio, mientras sus 2 patas delanteras en forma de hoces se abalanzaban sobre Xiao Xuan con una ráfaga de viento helado en las hojas. Se lanzó contra él con saña, como si hubiera perdido la cabeza. Xiao Xuan también saltó alto y pisó con fuerza el techo de la cueva, que se agrietó al instante. Usando la fuerza del rebote, Xiao Xuan giró el cuerpo en el aire. En lugar de retroceder, avanzó y se abalanzó sobre el insecto con la espada en mano. Allí, el insecto tenía la ventaja de conocer mejor el lugar, así que Xiao Xuan sabía en su interior que probablemente no podría escapar de él. Ambos eran rencorosos, así que, por supuesto, la venganza era un plato que se servía mejor frío. Además, basado en el estilo de lucha del insecto, había que resolverlo rápidamente sin demoras si se quería matarlo. El chico y el insecto estaban originalmente a unos 10 metros de distancia, que era casi la longitud de sus antenas. Sin embargo, con Xiao Xuan cargando a toda velocidad hacia el insecto, esa distancia se acortó a 0 en un abrir y cerrar de ojos. Las patas delanteras del insecto seguían agitándose mientras se mantenía a medias erguido, bloqueando casi por completo el angosto camino. Creaban un remolino de hojas que lastimaba la cara de Xiao Xuan al acercarse. Usó su espada de diente para bloquear una de las patas delanteras, y la fuerza explosiva del choque casi le adormeció todo el brazo. Sin embargo, no se detuvo, y rápidamente rodó y saltó por encima del remolino de hojas, llegando de repente al lado del insecto. Xiao Xuan pisó la pared con el pie derecho y con esa fuerza golpeó como un rayo la unión entre la cabeza y la espalda del insecto. Allí no había protección del caparazón de la espalda ni del escudo en la cabeza. El insecto finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal al ver que Xiao Xuan podía saltar sobre ese remolino de hojas. Su antena aún estaba atrás, y esas 2 patas delanteras no podían girar. En un apuro, retiró la antena para azotar la espalda de Xiao Xuan, pero fue un poco tarde. Aunque era una espada sin punta afilada, seguía siendo dura y resistente. La espada de diente fue forjada por el viejo que, incluso con algunas muescas menores en su cuerpo, era lo suficientemente afilada para cortar el cuello del insecto. La espada de diente cortó el cuello del insecto de arriba abajo. De hecho, el cuello era la parte más vulnerable y blanda del insecto. Debido a su longitud limitada, la espada de diente solo pudo cortar la mitad del cuello, pero incluso así, fue lo suficientemente doloroso como para que el insecto perdiera toda su capacidad de lucha. Incluso la antena que había retirado se volvió flácida y cayó. Xiao Xuan retiró la espada y aprovechó para golpear de nuevo. Esta vez, casi le cortó toda la cabeza. Las patas delanteras del insecto ya no tenían fuerza, y la antena que se retiraba cayó al suelo, mientras su cuerpo a medias erguido finalmente se derrumbó. Xiao Xuan movió su brazo entumecido mientras intentaba recuperar el aliento. Se acercó y cortó la antena restante, decidido a quedársela. Después de descansar un rato, Xiao Xuan decidió irse. Había un insecto muerto, y eso podría traer a otros gusanos e insectos al lugar. Había que marcharse lo antes posible. Xiao Xuan se quedó en medio del túnel y ahora tenía 3 opciones: continuar por el camino a la izquierda o por el de la derecha,
o retroceder al cruce de 3 caminos. Debería seguir por el camino o retroceder al cruce de 3 caminos. Quizás, si volvía y elegía otro camino, podría encontrar el correcto y reunirse con el grupo de caza. Sin embargo, existía la posibilidad de que eligiera el camino equivocado, donde lo aguardarían peligros desconocidos. No había tiempo que perder, y Xiao Xuan necesitaba tomar una decisión rápida. Cerró los ojos para pensar, y luego se giró hacia la izquierda. Esta vez no se basaba en la intuición de la llama, sino que básicamente bloqueó el tótem de cuernos llameantes en su mente. Mientras tanto, la bola de luz en forma de huevo que cubría el tótem se volvió más brillante, pero la elección seguía siendo la de la izquierda. Con la antena en la mano, Xiao Xuan decidió avanzar mientras abría los ojos. Capítulo 59. Los esqueletos en la cueva. Quizás era por la existencia del gusano rey de piedra, pero hasta ahora, la única criatura que Xiao Xuan había encontrado era el insecto que lo había arrastrado antes. El resto de las otras criaturas y gusanos parecían haber desaparecido. Probablemente, todos esos arácnidos sin ojos y otros gusanos se habían escondido en sus madrigueras desde que el gusano rey de piedra se despertó y dio una vuelta. En cuanto al insecto que Xiao Xuan acababa de decapitar, quizás solo estaba demasiado ansioso por vengarse. Si era así, quizás Xiao Xuan debería volver al cruce de 3 caminos y elegir un nuevo camino. Bah, no importa. Xiao Xuan sacudió la cabeza y continuó siguiendo su intuición. Todo en esa montaña era muy extraño. Xiao Xuan agarró la antena que había cortado y la enrolló alrededor de uno de sus brazos. Excepto por el gancho con sierra en la punta, las otras partes de la antena eran bastante suaves, y Xiao Xuan no sintió dolor al enrollarla. Ahora, Xiao Xuan no tenía idea en qué parte de la montaña se encontraba, porque estaba muy claro de que había perdido completamente el sentido de la orientación después de pasar más tiempo en los túneles. Era peculiar. Normalmente tenía un fuerte sentido de la orientación, pero allí no le funcionaba. De hecho, en su vida anterior, a Xiao Xuan le encantaba jugar a los laberintos y podía memorizar cada lugar por el que pasaba. Mientras los otros se desesperaban con las direcciones confusas, él siempre encontraba el camino correcto. Incluso ahora, si tuviera que volver a la tribu por la ruta de caza, no dudaría ni un instante. Sin embargo, en esa montaña, estaba desorientado. Había muchos túneles y criaturas en la montaña. Además del rey gusano de piedra, había muchas otras clases de criaturas, como las arañas ciegas y el insecto que Xiao Xuan había matado, que eran solo 2 de las muchas variedades. En teoría, debería haber rastros de muchas criaturas diferentes viviendo juntas. Desafortunadamente, ninguno de esos rastros podía encontrarse. No había arañazos, restos, telarañas, fragmentos de caparazones, nada, como si nada hubiera existido jamás. Era similar a cuando los grupos de cazadores creaban marcas para indicar el camino correcto, que luego se borraban por completo cuando alguien volvía. Si el poder del tótem realmente podía guiar a los perdidos hacia la dirección y el camino correcto, ¿cómo era posible que sus antepasados se hubieran extraviado en la montaña? Xiao Xuan siguió avanzando guiado por esa sensación. Cuando encontraba una bifurcación o un cruce, analizaba cuidadosamente los alrededores con esa habilidad especial para decidir el camino. Xiao Xuan solo esperaba que su intuición no fallara ni lo engañara. De lo contrario, estaría perdido. Al igual que los antepasados en las historias de Langa, no podría regresar si se extraviaba allí. Comparado con la intuición que le proporcionaba la llama, Xiao Xuan sentía una conexión más fuerte cuando usaba su habilidad especial. Tenía la sensación de que estaba descendiendo, y probablemente ya había dejado atrás el flanco de la montaña y estaba cerca de la base. Sin embargo, su intuición le indicaba que siguiera adelante. Más adelante vio algunos gusanos pequeños del tamaño de un puño adulto. En su visión especial eran solo bolas de un gris pálido, y lo único que podía distinguir eran los contornos vagos e irregulares. Cuando los gusanos se acercaban a Xiao Xuan, él los azotaba con la antena para alejarlos. De hecho, esos gusanos parecían tener mucho miedo al olor de la antena. Al golpearlos con ella, huían rápidamente aterrorizados.
Xiao Xuan especuló que quizás esos gusanos pequeños eran el alimento habitual de ese insecto, lo que explicaría su comportamiento de pánico. Junto con el látigo de la antena, la espada de dientes también conservaba la esencia del insecto. Gusanos del tamaño de un puño reptaban por toda la pared, y Xiao Xuan incluso podía oír los leves pero numerosos sonidos que producían al moverse. Pero dondequiera que Xiao Xuan iba, esos gusanos se apartaban de él. Si no hubiera matado a ese insecto y cortado su antena, ¿no estaría ahora en un gran problema? Aunque los gusanos no eran grandes, en grandes cantidades podían ser muy difíciles de manejar. Al principio, Xiao Xuan solo cortó esa antena por venganza, pero inesperadamente resultó ser muy útil en esa situación. La sensación única se intensificaba gradualmente. Si antes era como una brisa ligera, ahora era como una ráfaga de viento fuerte, señalando con claridad la dirección correcta. No parecía ser el camino de salida, pero tanto el poder totémico como esa habilidad especial le indicaban que continuara por el mismo sendero. ¿Por qué exactamente era así? ¿Algún tipo de tesoro? A pesar de la indicación clara, Xiao Xuan no aceleró el paso, sino que mantuvo el mismo ritmo mientras permanecía alerta a los alrededores. Afortunadamente, aparte de esos gusanos pequeños, no había otras criaturas. Estaba cada vez más cerca. Xiao Xuan apretó la empuñadura de su espada de dientes y se tensó un poco. Después de caminar tanto tiempo por la cueva, Xiao Xuan siempre podía sentir la brisa y los leves sonidos. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más le parecía que se acercaba a un callejón sin salida. Xiao Xuan continuó por el camino, y pronto ya no había gusanos en la pared. El entorno estaba muy tranquilo, y cuando los sonidos de los gusanos se apagaron por completo, se hizo un silencio absoluto. No solo era silencio, tampoco había flujo de aire en los alrededores. Parecía haber luz al frente. Xiao Xuan dudó. ¿Luz? Xiao Xuan cambió a su vista normal y seguía todo oscuro. Se dio cuenta de que solo podía ver el punto de luz en la oscuridad cuando usaba su habilidad especial para cambiar a la vista especial. Xiao Xuan se dirigió hacia ese punto de luz y de repente sintió una opresión en el pecho. No podía identificar exactamente qué sentimiento era. Era como algo antiguo, desolado y lleno de una tristeza infinita. El punto de luz creció y ahora parecía una capa de luz que envolvía un pequeño pedazo de terreno. Cuando Xiao Xuan finalmente llegó al lugar y pudo ver con claridad la situación dentro de la capa de luz, uno de sus párpados se contrajo de repente. Dentro de la capa de luz había 4 esqueletos. Al menos eso era lo que veía Xiao Xuan. En el centro de la capa había un esqueleto arrodillado, y los otros 3 lo rodeaban. Los 4 esqueletos estaban arrodillados en la misma postura, que también era el saludo más respetuoso en los rituales de la tribu, de rodillas con las 2 manos cruzadas frente a la frente y postrados en la misma dirección. Alrededor de esos 4 esqueletos había lanzas largas y cuchillos de piedra enterrados en el suelo. Esas armas de piedra eran de un color muy oscuro, especialmente la lanza larga junto al hombre en el centro, que era casi negra. Obviamente eran herramientas de piedra de excelente calidad, lo que indicaba que los 4 guerreros habían sido fuertes y poderosos en la tribu, especialmente el del centro, que debía haber tenido un puesto bastante alto. Y la dirección en la que adoraban, aunque Xiao Xuan tenía un sentido de orientación confuso, sentía que apuntaba hacia la tribu. Xiao Xuan echó un vistazo a esos 4 esqueletos y sus armas de piedra, y luego su mirada se centró en el esqueleto del centro. Había un ornamento de hueso frente a su pecho. Xiao Xuan no sabía de qué tipo de hueso estaba hecho, pero en su vista especial tenía un color más brillante que cualquiera de los esqueletos. Desde que obtuvo esa capacidad especial, Xiao Xuan había reflexionado mucho y realizado investigaciones sobre la vista especial. En ella, los guerreros de diferentes niveles tenían huesos de colores distintos. Por ejemplo, los guerreros junior tenían esqueletos de un gris pálido, mientras que los intermedios tenían esqueletos blancos. Para los guerreros senior, como el jefe Ao, los esqueletos eran de un blanco brillante.
Sin embargo, en ese momento, los 4 esqueletos eran de un blanco brillante, aunque en tonos diferentes, lo que confirmaba que eran guerreros bastante avanzados. Entre ellos, el del centro tenía el color más intenso. Pero incluso así, ninguno de esos esqueletos podía compararse con el ornamento de hueso. Pero eso no era lo más importante que había observado. Lo que capturó por completo la atención de Xiao Xuan fue una esfera incrustada en el ornamento de hueso. No era hueso, sino que iluminaba los alrededores como una bombilla, creando la capa de luz que Xiao Xuan había visto antes. Una vez más, cambió la vista y desactivó su habilidad especial. Esta vez, al mirarlo con la vista normal, solo había oscuridad total, sin rastro de luz. Sin embargo, cuando usaba su habilidad especial, la esfera seguía brillando como siempre, y la luz que emitía envolvía los alrededores en su capa. Con una observación más detallada, Xiao Xuan también notó que, a diferencia de los otros 3 esqueletos, el del centro estaba en la mejor condición y más completo. Los otros se habían hundido un poco en el suelo, y las cosas más cerca del borde de la capa de luz se habían enterrado más profundamente. Dentro del rango de la capa de luz, también se veían algunas armas de piedra esparcidas. Estaban hechas de piedras finas, pero algunas ya se habían hundido en el suelo, con solo partes visibles en la superficie. Sin embargo, fuera del rango de la capa de luz, Xiao Xuan no vio armas de piedra, esqueletos ni huesos. Esta montaña estaba devorando a la gente, no solo a las personas, sino también a otras cosas. Si el insecto matado por Xiao Xuan no hubiera sido comido por otras criaturas, sus restos probablemente también habrían sido absorbidos gradualmente por la montaña. De hecho, esta montaña había devorado mucho, por ejemplo, a los humanos desaparecidos, gusanos muertos, insectos y otras cosas aquí. Aparte de las cuevas y túneles, no quedaba nada. Sin embargo, incluso después de cientos de años, los guerreros y las armas de piedra dentro del rango de esa capa de luz se habían conservado hasta hoy gracias a la esfera luminosa.